El tema sería poniendo por obra lo aprendido y sobre todo, ¿no?, en los momentos de prueba. Usted ya lo tiene, usted ya lo sabe, a usted Dios ya se lo ha enseñado y si usted lo practica, o seguramente quizás lo está practicando, pero a veces nos olvidamos en medio de la prueba, ¿no?, en medio de la lucha. A veces escuchamos otras voces, recibimos otros pensamientos y nos olvidamos de lo básico. Por lo tanto, no es una nueva enseñanza, sino remarcar eso importante que ya hemos aprendido, que nos va a ayudar en el momento de la prueba de la dificultad. Dice Dios a Moisés que le diga al pueblo que no teman, que estén firmes y que vean la salvación que Dios hará hoy con ellos, porque esos egipcios que hoy ven no los volverán a ver nunca más. Dios peleará por ellos y estarían tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Lo primero que quiero remarcar en medio de las pruebas, en medio de las luchas, es que debemos mantenernos en la fe, creer. Ese sería el primer paso, creer. ¿Creer a qué? Creer en la palabra del Señor. Me voy a desabrochar aquí porque hace bastante calor. ¿No tiene calor usted? Calentito el lugar, sobre todo acá arriba. Primero creer, creer en la palabra que Dios le da a Moisés. Él le había dicho en un momento que los iba a llevar a la tierra prometida, que él iba a ser el líder de llevar ese pueblo, ¿no?, de pasar ese mar rojo, de que Dios iba a sacarlos de esa esclavitud con mano poderosa. Y lo que primero hace Moisés es creer. En los momentos de prueba, nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay otras palabras, hay otras voces, voces de personas, voces de seres queridos, voces de gente que opina, voces de profesionales, y a veces esas palabras nos pueden debilitar si nosotros no ponemos primero la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar primero y ser nuestro fundamento. Para aquellos que no saben, bueno, hace unos 3 meses que estoy con todo este tema de, bueno, que culmina con una operación de un tumor en el riñón. Hicieron la biopsia, yo les voy a comentar todo lo que salió. Y en esos 3 meses, bueno, se produce como una incertidumbre en el sentido de que hay muchas voces. Pero recordamos esta palabra de creer. Por lo tanto, nos mantuvimos ahí, tratando siempre de que primero esté la palabra de Dios. Y entonces, me acuerdo, el primer médico, este profesional, me dice, una persona de mucha experiencia, casi 80 años, y me dice: mire, lo que usted tiene es un tumor maligno en el riñón, y esto hay que actuar rápidamente. Así que lo más probable es, bueno, que le saquemos el riñón y otra parte de aquí, otra parte de allá, porque es así, el 99% es mal. Bueno, me acuerdo, salgo, le comento a mi esposa en el auto, y claro, es un golpe que viene a tu vida. Pero como no había una biopsia, no había una certeza, digamos, de algún, que sobre todo te lo da la biopsia eso, pero bueno, por la experiencia y por cómo estaba allí alojado, él daba esa opinión. Pero ¿saben qué? En esos momentos, aunque parecería que ya no hay esperanza, la fe que el Señor nos ha dado, por eso es importante respetar esa palabra profesional, pero que encima de esa palabra esté la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú puedes creer,
Para el que cree todas las cosas es posible. La palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. La palabra dice que el Señor te librará de todo mal. Y ustedes saben que nosotros siempre hemos orado, Señor, líbranos del mal. Y verdaderamente esa palabra se cumple en nosotros los hijos de Dios. Usted ya va a ver por qué. Podemos pasar las mismas pruebas que pasa la gente del mundo, podemos tener las mismas enfermedades que tiene la gente del mundo, los mismos conflictos, las mismas situaciones quizás, pero ¿saben qué? El final es diferente. A ellos los destruye, a ellos los debilita, pero al creyente lo edifica, lo fortalece y el Señor te da la victoria. ¿Usted tiene fe? Porque así son las cosas del Señor. Y entonces, por la gracia de Dios me aferré a la palabra del Señor. Y todos los que me preguntaban y los que me decían, yo les decía esto, por las llagas de Jesucristo he sido curado. Yo no les podía decir a ustedes que era un tumor maligno porque yo no tenía esa información hasta que salió en la biopsia, un tumor maligno en el riñón. Recién me lo dieron cuando sacaron ese tumor. Pero tuvimos que enfrentar esa prueba confesando la palabra del Señor. Entonces, como teníamos el conocimiento, la oración era, bueno, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero tenemos confianza que vos vas a hacer y nos vas a dar la victoria. En síntesis, me sacaron ese tumor, salió que es maligno, pero escuche, el médico dice, no tomó ningún tejido, no tomó ningún ganglio, no tomó órganos, y en lo macro, o sea que en la operación que él hizo, dice, mira, yo creo que saqué todo, que no debías tener problema, pero vamos a esperar la biopsia. Y eso tardaba unos 20 días más después de la operación. Y ahí hay que mantenerse con la palabra de Dios. Por sus llagas, Isaías 53:5, por sus llagas, ¿usted lo cree? Y la biopsia salió que en ningún órgano, en ninguna parte del organismo, sobre todo en el riñón donde estaba alojado, no hay ni siquiera una célula maligna. No hay nada para la gloria del Señor. Salió que el Señor lo encapsuló. El Señor lo encapsuló y quedó ahí. Se saca, como dijimos también antes, en esa palabra que dijo Abraham, ¿se acuerda? Iremos, adoraremos, cuando tenía que entregar a Isaac. Iremos, adoraremos y volveremos. Y yo les dije, iré, me someteré a esa operación, pero volveré en el nombre del Señor. Y acá estamos. Es verdad que estoy un poco más flaco porque en toda operación uno pierde kilos, perdí unos 4 o 5 kilos. ¿Cuántos dicen que me queda mejor? Amén, gloria a Dios. Así que también en eso fuimos beneficiados, llegué al peso que tengo que tener por mi altura y no lo estoy bajando, lo estoy manteniendo durante todo este mes. Entonces, piense así. Lo que pasa a la gente del mundo lo podemos pasar nosotros. Yo lo aprendí ahora porque cuando yo oraba, líbrame, Señor, del mal. Yo creía que nunca me iba a enfermar de esa enfermedad. Pero el Señor no permitió que esa enfermedad tenga la victoria o se expanda en mi organismo. El Señor me ha libertado del mal de esa enfermedad. Hay una palabra en Job 38:11 que Dios le dice al mar, le puso límite y le dice, tú hasta aquí llegarás, no pasarás, te quedarás allí. Y es lo que el Señor hace con nuestra vida. Viene el mal a veces, viene la prueba, viene la lucha, pero si nos mantenemos con fe, como que Dios dice, hasta ahí. ¿Quién guió al médico para sacarme una ecografía y darse cuenta? Los médicos le llaman un hallazgo, porque sinceramente yo no tuve ninguna clase de síntoma. Pero si eso pasaban unos meses o un tiempo más, quizás la historia sería diferente.
A mí me hacen una ecografía por el hígado, porque tenía un poco el hígado graso y querían ver qué era. Y bueno, lo del hígado graso no es nada, pero ahí salió justamente en el riñón ese problema. ¿Quién guió a ese médico? ¿Quién llegó a tiempo? ¿Quién guió al médico que me operó para poder extirparlo también a tiempo? A veces nosotros creemos que el Dios de las maravillas es un Dios macro, y es un Dios macro, creó el universo. Queremos ver que se levante un paralítico y Dios lo hace, queremos ver que caiga fuego del cielo y Dios lo hace, queremos ver un ángel y Dios lo hace, pero también en lo micro, en eso pequeño, en esa célula que están dentro nuestro, microscópica, que nosotros no conocemos y ni sabemos lo que nos puede afectar. Ahí viene el Dios de las maravillas, el Dios que ve lo pequeño y que se anticipa, porque Dios nunca llega tarde. Dale la gloria a Él. Segundo, aparte de creer, tengo que confesar la palabra del Señor. Miren, usted fue transformado por el Señor. Salvo los nuevitos, quizás que tienen un poquito tiempo y todavía no pueden comprender, o quizás sí, ya Dios lo hizo. Pero cuando vos recibís a Cristo de corazón, Dios hace el milagro más grande, Dios te transforma. ¿A cuántos Dios le cambió la vida y cambió su vida? Nos cambió. Dios nos transformó, ese es el milagro más grande. No nos cambió ni mamá, ni papá, ni el abuelo, ni la tía, ni el profesor, ni la política, nada nos pudo cambiar. Pero Jesucristo sí nos cambió. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el milagro más grande. Ahora, ¿por qué lo cambió usted y no lo cambió a su ser querido? Quizás a su hermano, a su tío, a su pariente, a su mamá, a sus hijos. ¿Por qué a ellos no los cambió? Por el primer punto que dijimos aquí. Porque usted, ¿qué hizo? Creyó. O sea que Dios mira al ser humano y dice, te quiero ayudar, te quiero sanar, te quiero bendecir. Pero si yo no creo, si yo dudo, si yo en la prueba flaqueo, por eso Dios dice, Jesús dice, cuando Pedro fue zarandeado por el diablo, yo he rogado que no mengue tu fe. Si yo dejo la fe, me vuelvo un incrédulo, dudo, Dios quiere ayudarme, pero como que no estoy en la sintonía de Dios. Así como Dios no puede cambiar ese ser querido que sigue igual y con sus problemas porque no creyó como vos, no puede hacer el milagro. Así también en nosotros, si no creemos y si no confesamos la palabra de Dios, no estamos en sintonía. Dios quiere, es como que Dios en su soberanía dice, lo voy a sanar. Pero yo tengo que estar en la sintonía, es como que yo diga, no creo, digo cualquier cosa, proclamo derrota, duda, incertidumbre. Dice que Moisés le dijo al pueblo, habló, muchachos, no teman, Dios nos va a sacar de esta situación. A estos egipcios que vienen, no los van a ver nunca más. Dios nos va a salvar, estén tranquilos. Moisés creyó, pero Moisés lo confesó. Vino un matrimonio, están en Chile ellos, vinieron y fueron los primeros que bautizamos. Yo tenía 2 o 3 días de operado y le digo a mi esposa, bueno, que suban, le digo. Y subieron a mi habitación y ¿saben qué hice? Me paré y me puse a predicar. Y les decía, por la llaga de Jesucristo, yo fui curado. Y fue ahí un momento donde me sentía bien y les prediqué la palabra del Señor y confesé la palabra de Dios. Y en los grupos, no sé si usted lo oyó, ponía, estoy sano porque por la llaga de Cristo fui curado. Ciertamente Él se llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, Isaías 53:5 o 4 dice eso. Entonces vos creés, eso todos lo sabemos, pero en el momento de la prueba te mantenés en la fe. Lo confesás, en el momento de la prueba, vos confesás, sí, Dios, estoy sano. Y todos los síntomas dicen otra cosa, y los análisis dicen otra cosa, y lo probable que dicen los médicos es otra cosa, pero vos seguís diciendo la palabra de Dios, porque por encima de la palabra del médico, que respetamos, hay una palabra que respetamos más. Es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Entonces, Señor, yo me tomo de tu palabra. Ese es tu diagnóstico y me muevo ahí. Entonces, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo Dios va a ver mi fe en el corazón?
Él lo sabe, pero lo estoy manifestando con mi boca. Va en sintonía lo que creo con lo que hablo. Marcos 11:23. De cierto les digo, dijo Jesús, que todo lo que ustedes digan con su boca, creyendo que lo recibirán, sin dudar en su corazón, eso mismo que dicen, eso les vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vos creés y confesás. Frente a viento y marea, vos lo decís porque es una palabra de autoridad. Miren, la ley natural dice otra cosa, pero vos al creer y al confesar, anulás la ley natural y comienza la ley sobrenatural. Y se lo voy a demostrar con un ejemplo gráfico. ¿Cuántos están aquí conmigo en este momento? ¿Me presta atención? Miren, si yo suelto esta taza de té aquí, ¿qué pasa? O este platito, o este barbijo, ¿qué pasa? Bueno, ya fue. Se cae. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. ¿Es una ley o no? Yo me voy para allí, si no freno, me caigo. La ley de la gravedad. Ahora, este barbijo que pesa gramos se cae. ¿Y por qué no se cae un avión? Si allá arriba también hay ley de la gravedad. ¿Por qué no se cae un avión? Porque a cierta velocidad que emiten esos motores, queda anulada la ley de la gravedad y comienza la ley de la suspensión. Si vos no crees, no confesás la palabra de Dios, estás en lo natural, en lo que dice el ser humano. Pero cuando vos le crees a la palabra de Dios a pesar de todo y cuando vos lo confesás, se frena la ley natural y se activa la ley sobrenatural de un Dios de maravillas, de un Dios todopoderoso que quiere hacer el milagro y que están las condiciones dadas para hacerlo. Nosotros no somos un obstáculo, sino que Dios fluye y hace su obra. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, Moisés le dice, no teman, estén firmes. Hay que estar firme ahí. Hay que estar, hermanos, firmes cuando te dicen usted tiene un tumor maligno en el riñón y tiene otro en el estómago, en el mesenterio y lo tenemos que cortar acá y vamos a sacar todo el intestino, esto, el otro. Y te dicen eso, entonces vos empezás a decir, a pesar de todo esto, mi fe me indica en Jesús que Dios algo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cómo, pero esa es nuestra fe, hermano. No es que yo sea una persona de gran fe, no. Es que esa fe tan pequeña como un grano de mostaza, decirle a que está al lado, es muy poderosa. Y esa la tenés. No es que yo sobreabundo de fe, no. Es la misma fe que tenés vos. El grano de mostaza que está ahí también venía en temor y todo, pero hay que sobreponerse y enfrentar y cuidar la lengua y cuidar de no dudar y todas esas cosas que le enseñé. Entonces vos te mantenés en esa fe, confesás la palabra de Dios y estás firme. Y cuando te vienen los pensamientos, los llevas cautivo a la obediencia de Cristo. Y entonces, en esa firmeza no le das lugar al temor, no le das lugar a otras voces y mantenés la paz. Dice la Biblia que si tenés temor, el temor en sí acarrea castigo. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, en la fe estás en el amor de Dios, te mantenés en esa postura. Es la gracia de Dios, hermano, es el don de Dios. Simplemente cree. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Simplemente cree. Entonces te dan esa noticia, tenés una incertidumbre, como Israel me sentía, a dos puntas, en el estómago, en el riñón. Israel, atrás venían los egipcios, delante tenía el Mar Rojo. Y ahí viene lo cuarto. Señor, sácanos de esta, Moisés. Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Marcha. Entonces es accionar, movernos en esa fe, demostrar con nuestra obra que estamos creyendo. En esos meses yo no le podía decir que era un tumor maligno porque no lo sabía, pero me mantuve en la fe por la gracia de Dios
y usted es testigo que hasta el último día antes de la operación estuve aquí predicando la palabra de Dios, porque tenía que accionar. Tengo que demostrar mi fe. Si realmente tengo fe, confieso la palabra, me mantengo firme, esa fe mueve mi cuerpo. No es para que me quede en mi casa pobrecito, no. Acciona, Moisés. Te he dicho que voy a hacer maravillas, que no van a ver más a estos egipcios. Marcha, Moisés. ¿Tú crees? Tú aprendiste a confesar la palabra de Dios. Tú aprendiste a estar firmes. Porque el día malo pasará, dice Efesios 6, y habiendo acabado estén firmes, dice la palabra. Y cuarto, accioná, movete, actúa por medio de la fe. Y entonces, en su soberanía, Dios, que quiere sanar, que quiere hacer milagro, nosotros no somos un obstáculo. Si a mí me encuentra negativo, a mí me encuentra sin fe, a mí me encuentra no estando firme, a mí me encuentra quieto, sin hacer nada, y Dios como que dice, ay, cómo me gustaría que se mueva un poco más Luis, para tener aunque sea un poquito de fe chiquitita como una demostrada, para poder accionar. Y no le damos ese lugar a Dios. El mundo no se lo está dando y así le va. Pero nosotros tomamos la palabra del Señor. Y Dios le dice, esos egipcios que ahora ven, ustedes no lo verán más. ¿Y saben qué? Ese tumor maligno que a mí me sacaron no tiene ninguna clase de autoridad ya en mi cuerpo porque fue quitado. Y como dio esa palabra Dios a Moisés, que nunca más verá a los egipcios otra vez, eso que lo esclavizó, yo también puedo decir, nunca más ese mal vendrá a mi organismo porque el Señor me ha dado la victoria. Amén. Y te tenés que mantener allí en la fe. Ahora estamos viendo el otro tema del estómago, pero bueno, ahora me han dicho otras cosas. El 97% es benigno, puede quedar ahí, no hace falta operarlo, o sí, no se haga problema, pastor. Pero yo sigo confiando en Dios. Mi confianza es Dios. Y acá estoy. Hoy Dios me da la fuerza para predicar 2 sermones. Si usted viera mi herida, más de 20 centímetros, mire, se la voy a mostrar. No, a ver si se me desmaya. Pero es así, queridos hermanos. Bueno, le voy a contar un poco cómo son las operaciones para aquellos que nunca se operaron, porque ahí estás solo con Dios. Ahí no está tu familia, por más que quisiera. Ahí no están los hermanos. Ahí llegás, haces los papeles, vienen, te ponen una ropita allí, te preparan, viene el camillero, orá, espero que nunca te toque, pero si un día te toca, orá para que te toque un buen camillero. A mí me tocó Meteoro, parecía. Ah, bueno, suba acá y arrancó. Yo iba en el ascensor, cerró la puerta, me agarró las piernas. Ah, bueno, correte las piernas, me dice. Cerró, te lleva arriba. Acá le traje uno, puso ahí. Uno más, otras camillas ahí. Sale el 2 para las quirófano 5 y yo me quedaba ahí, salía uno, yo me quedaba ahí solo. Y te viene, ¿no? Estás con Jesús solamente ahí. Estás solo con Jesús. No conoces a nadie. Pero miren la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Miren los mimos de Dios. Viene uno, agarra la camilla y me lleva para el quirófano. Hola Luis, ¿cómo estás, querido? Yo digo, ¿quién es este? Me está haciendo la psicológica para quedar bien, ¿viste? Ah, mire, doctor, ¿quién está? Luis, yo lo conozco, dice. ¿De dónde me conocés? Yo no te conozco a vos. Mira, Luis, dice, y se saca el barbijo. Claro, estaba todo ahí en el quirófano, solo los ojos capaz que ves. Y me mira y me dice, mira, ¿quién soy? Ah, Ramoncito, le digo yo. 30 años casi que no lo veía. ¿Saben quién era Ramoncito? Fue es un hermano, bueno, que hace unos 30 años yo lo había convocado para servir conmigo en el tren. Era uno de los 4 que servíamos al tren, el primer equipo de los trenes, hace 30 años atrás. Y estaba ahí,
Ramoncito, y me daba ánimo. No te preocupes, le iba a salir todo bien. Mira, a mí me sacaron un cálculo así, el doctor hizo así, no te preocupes nada. Y yo vi el amor de Dios, porque no conocía a nadie, pero como que el Señor siempre te pone también las personas justas. Entonces viene después el anestesista. Yo suelo siempre cruzar las piernas, es una costumbre que tengo, no es por un gualicho, no es que como los dedos, no. Pero uno en la costumbre por ahí cruzó las piernas y viene el camillero y me abre los brazos, ¿no? El anestesiólogo, sí. Y entonces me viene la imagen en el espíritu, en el interior de Jesús, cuando Él estaba siendo crucificado, porque estaba en esa posición. Y me vino este pensamiento y se los comparto. Yo iba a ser cortado para un beneficio personal, pero Jesucristo, en esa cruz, Él fue cortado, fue lacerado con el látigo y con los clavos, no para un beneficio de Él, sino para beneficiarnos a todos nosotros, como les dije, porque por esas llagas que sacó su cuerpo, nosotros íbamos a ser curados. Y con ese pensamiento me dormí. Y después vinieron, después de un tiempito, me despertaron, ya está todo, Luis. Salió todo bien, no te preocupes. Y entonces pasaron los días, lo voy a hacer corto, me fui recuperando, pude comer las 4 comidas, me estoy fortaleciendo en el Señor y también en el cuerpo. Me dieron el resultado de la biopsia, no podían ser mejores noticias, que no hay ninguna célula mala. Y como dijimos, cortarán, sacarán, coserán y a otra cosa mariposa. Y acá estoy confesando para la gloria del Señor que Él puede usar la ciencia, que Dios puede llegar a tiempo, que Dios puede encapsular un tumor maligno y que vaya a saber todas las otras cosas que hizo Dios que yo no sé. Por lo tanto, sin lugar a equivocarme, digo que el cáncer vino a mi vida, pero no pudo hacer el mal que Él tenía destinado, porque Dios me libró y estoy completamente sano de ese mal, para la gloria del Señor. Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructora. Hermanos, me estoy recuperando por la gracia de Dios muy bien. No he bajado mucho de peso, sino que me voy a mantener allí. Y bueno, a seguir sirviendo al Señor porque, como algunos me han dicho, el largo camino me espera y te espera a vos también. Y me gustaría que repasemos estos 4 puntos que nos ponen en la sintonía con Dios, porque Dios también hoy quiere hacer un milagro en tu vida. Y simplemente te dice, cree, confiesa la palabra del Señor, no hables negativo, no dudes. Mantente firme, no le des lugar a pensamientos negativos, malos, y acciona, haz tu parte. Y verás cómo el Señor hace su obra, porque la fidelidad de Dios no falla. Él no falla. Él quiere ayudarnos, bendecirnos, sacarnos de toda situación a cada uno de nosotros. Estemos simplemente en la sintonía de Dios. No nos pide mucho. No nos pide que tengamos dinero. No nos pide que seamos un profesional. No nos pide que hagamos un sacrificio. Simplemente cree. Confiesa la palabra de Dios. Mantente firme en esa fe. Y acciona, demuestra que le estás creyendo a tu Dios. Hoy hay una bendición para todos ustedes. En realidad era para muchos más. Algunos no han venido, no están en el lugar indicado, pero vos estás en el lugar indicado para que el Señor pueda bendecirte y pueda hacer una obra en tu vida. Este Dios de la Biblia es el que nos libra de todo mal, el que nos libró, el que nos libra y el que nos librará, porque el Señor es un Dios todopoderoso, misericordioso y que está con cada uno de nosotros, está con su pueblo, queridos hermanos. Y me gustaría ayudarles a aquellos que están enfermos o tienen un ser querido enfermo, a que accionen su fe hoy. Y el Señor pueda hacer esa obra en sus vidas. ¿Recuerdan el leproso cuando Jesús le dijo, o el leproso le dice, Señor,
si tú quieres, me puedes sanar. Jesús, ¿qué le dijo? Sí, quiero. Tu Señor siempre quiere. Tú siempre crees, tú siempre hablas lo correcto, la palabra de Dios, tú siempre estás firme, tú siempre accionas conforme a esa fe. Entonces espera tranquilo, estén tranquilos, dice Dios a través de Moisés, porque Dios es el que les traerá la salvación. Ya está todo hecho, ya lo hizo todo Jesús en la cruz. Pregunto, ¿ustedes creen? ¿Pueden confesar conmigo, por las llagas de Cristo yo fui curado? ¿Pueden decir, me voy a mantener firme en la fe, en su palabra? Y nos queda solamente el cuarto, accionar. Me gustaría que se pongan de pie todos. Invoco al Señor, al Espíritu Santo, para que toque tu corazón y lo prepare para ser sano o libre o recibas el milagro en esta hora. Tú crees, tú lo confiesas, tú estás firme. Antes de explicarle lo que tiene que hacer para accionar, que sería el cuarto punto, para estar en línea, en sintonía con Dios, y si Dios quiere, lo sana, lo liberta, lo bendice, hace el milagro. Me gustaría decirle lo último en esta noche. Tengo un montón de cosas aquí anotadas, pero la vamos a dejar ahí, porque mi esposa me dijo, más de media hora no prediques. Me cuida, así que voy a ser obediente. Pero me voy a poner de pie para esto último que les voy a decir. Y espero que avive su fe. Un misionero africano muy humilde, él tuvo una visión. En el momento que Jesús estaba siendo lacerado, estaba siendo martirizado con un látigo de 9 puntas donde había como bolitas de hierro y hueso seco que rasgaban, cortaban el cuerpo del Maestro. Él había recibido el bautismo del Espíritu Santo y tiene esta visión, ve eso, pero escuche. Dice que cuando pegaban con ese látigo, volaba sangre, volaba piel, volaba carne, volaba hueso, astillas de hueso. Y dice que él vio una multitud que estaba allí. Y donde caía esa gotita de sangre, esa pequeña piel, esa astilla de hueso o ese poquito de carne, donde tocaba a esos seres humanos que estaban en esa multitud, eran completamente sanados. Les invito a los que están enfermos o tienen un ser querido enfermo a que se pongan también con esa multitud. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Te invito a que acciones en esta noche. Si estás enfermo, tienes un ser querido enfermo, ven a luchar esa batalla o ven a recibir esa sanidad. Acciona, y a ti te toca ahora hacerlo, viniendo al altar, diciéndole al Señor, yo quiero ser sanado, Señor. Yo me pongo en esa multitud. Sí, pasa aquí al altar si estás enfermo. Vamos a orar por tu vida, pero ten fe, porque el que hace la obra no soy yo, sino es el Señor. Yo cuento simplemente el testimonio que por medio de la fe en Él ha realizado ese milagro en mi vida. Lo podría explicar con muchos detalles de la maravilla que ha hecho el Señor, pero lo importante es que Él lo ha hecho. Aunque no sepas cómo lo hará, aunque parecería que Dios llegó tarde porque quizás ese cáncer o ese problema está avanzado, Dios puede sanar igual.
Yo cuento simplemente mi experiencia, que como siervo del Señor recibí esa gratitud de Él, que no me permitió sufrir, que me libró antes de los síntomas y antes del mal. Y yo tengo un gozo en mi alma muy grande. ¿Saben por qué? Porque veo su cariño, su misericordia y su cuidado hacia mí. Cuando ministraba sanidad yo podía comprenderlo porque pensaba en lo que hizo Jesús. Y mi vida se llenaba de compasión por ese sacrificio. Entonces ese sacrificio sana, y claro que sí. Otras veces pensaba en lo que hizo en mi hija, que casi muerta Dios la volvió a la vida. Y entonces digo, bueno, Dios lo hace. Pero ahora mi propio cuerpo pasó por esa experiencia, por esa prueba. Y sé de todo el sufrimiento y sé todo lo que pasan los enfermos. Y entonces está esa compasión. Por lo tanto, les invito a los que no han pasado porque están sanos, primero, que le den muchas gracias a Dios y que los mantenga en salud. Y segundo, que me ayuden a orar también por los que han pasado aquí. Yo le voy a pedir al pastor Joel que me ayude aquí, que ore también por ellos. Y usted crea simplemente y reciba de esta oración de fe. Y se va a ir de este lugar sano, con fe, para esperar ese milagro en el momento que Dios lo quiere hacer. Yo tuve que esperar 3 meses para tener esta claridad. Pero por su gracia podemos mantenerla por la fe, confesando la palabra, manteniéndonos firmes y accionando como está haciendo usted. El poder del Señor está en este lugar, queridos hermanos. No nos distraigamos, buscamos la presencia de Dios. Él es el único que tiene el poder para sanar tu vida. Él es el único que tiene el poder para sanar tu cuerpo. Y ese Dios poderoso está aquí en medio de nosotros. Dice la Biblia que todos los que se acercaban a Jesucristo eran sanados. Que por donde iba, Él sanaba toda enfermedad. Y era sanada toda dolencia en cada cuerpo. Y ese Dios maravilloso, dice la palabra, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque se trata de un Dios sobrenatural, de un Dios poderoso, un Dios que siempre tiene la última palabra para sanar, para liberar. Y porque cada uno de nosotros tenemos una promesa que dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó con cada una de nuestras dolencias. No hay lugar a duda, no hay lugar a ningún pensamiento distinto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Vamos a poner por obra la palabra del Señor y vamos a creer. Vamos a creer en esta promesa, vamos a creer en esta palabra, vamos a creer en este regalo que Jesús compró para nosotros en la cruz, que es la sanidad de nuestros cuerpos. Todos estemos orando, todos estemos buscando al Señor, todos estemos clamando, todos estemos confiando y creyendo que Dios hoy está en este lugar para sanar. Y cuando nosotros clamamos, Dios responde. Y creemos a lo que Dios dice y también ahora confesamos la palabra de fe. Decirle a esa enfermedad que está atacando tu vida, que está deteniendo tu vida, en el nombre de Jesús, que ya no tiene lugar, que ya no tiene ninguna participación en tu vida. Y si estabas con una enfermedad en la vista, empezá a darle gracias a Jesús porque tus ojos fueron sanados. Si es una enfermedad en algún órgano, empezá a declararte sano y empezá a declararte sana. Si tenés un familiar que está atravesando una prueba de salud difícil, empezá a agradecerle al Señor porque Dios ya hizo la obra. Empezá a confesar palabra de sanidad. Empezá a confesar palabra de fe. Porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, Dios puede hacer maravillas. Porque en la palabra de Dios hay poder. Porque en la palabra de Dios hay vida. Porque la palabra de Dios trae renuevo, trae salud, trae sanidad y medicina a nuestros huesos. Confesamos en el nombre de Jesús, toda enfermedad ahora es quitada de nuestras vidas. Confesamos palabra de sanidad, de liberación.
Es sanada toda enfermedad en la vista. Es sanada toda enfermedad en todos los órganos. Es sanada toda enfermedad muscular, toda enfermedad ósea, todo cáncer en el nombre de Jesús es sanado. Toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús. Porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. En el nombre de Jesús nos mantenemos firmes. En el nombre de Jesús seguimos estando firmes. No importa el diagnóstico, no importa lo que las imágenes digan, no importa lo que digan los médicos, no importa lo que la situación nos muestre. Nosotros creemos en un Dios más grande que la situación, en un Dios más grande que cualquier diagnóstico médico, en un Dios más grande que cualquiera del mundo, en un Dios más poderoso. Y nos mantenemos firmes. No importa si recibiste noticias desalentadoras, en el nombre de Jesús hay una buena noticia en la palabra de Dios y dice que en la cruz vos fuiste sanado. Esa sentencia ya aplica a tu vida. Hace más de 2000 años Jesús compró tu sanidad en la cruz. Él fue herido por nuestros pecados y fue herido por nuestras enfermedades. En el nombre poderoso de Jesús nos mantenemos firmes. No importa si hay dardos del enemigo que vienen a nuestra mente queriendo desanimarnos, queriendo desalentarnos, o situaciones de la realidad que quieren apagar tu fe. No permitas que el enemigo apague tu fe. Vos creé, vos confía, y Dios es el que hace la obra. Dios es el que puede y el que quiere sanarte. Dios es el que puede y el que quiere sanarte. Y empezá a decirle al Señor en un susurro. Empezá a decirle al Señor como a ese leproso. Jesús te pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Ese leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero, sé sano. Empezá a decirle al Señor qué es lo que querés, qué es lo que necesitas, qué es lo que estás rogando, cuál es el milagro que estás buscando en esta noche, porque hoy Dios está aquí para sanar, está aquí para liberar, está aquí para hacer un milagro poderoso en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Empezá a decirle, Señor, yo quiero ser sano de esto, quiero ser sano de aquello, quiero que mi pariente, mi familiar, mi ser querido sea sano de lo otro, en el nombre de Jesús. Y Él te dice, sí quiero. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Y ahora es tiempo de accionar en fe. Si estás enfermo, levanta tus manos. Toda la iglesia también levante sus manos. Oremos. Si conoces a algún ser querido, algún pariente, alguien que está atravesando una enfermedad, es el momento de clamar y es el momento de accionar en fe. Es el momento de apropiarnos de esa bendición que está disponible para nosotros desde la cruz del Calvario. Es el momento de decirle, Señor, yo confieso que estoy sano. Yo confieso que estoy libre. Yo confieso que has hecho el milagro. Padre, en el nombre de Jesús, derrama sanidad sobre cada cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús, eres tú el que hace la obra. Toda enfermedad tiene que retroceder al nombre de Jesucristo, a la voz del Señor. Toda la creación debe obedecer, porque cuando Jesucristo se mueve, hay sanidad. Cuando Jesucristo actúa, hay libertad, hay liberación. Cambia la realidad de nuestras vidas. No importa cuán grande sea la situación o cuán difícil, nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más poderoso, nuestro Dios está aquí y nada ni nadie puede vencerlo o detenerlo. En el nombre de Jesús recibe la sanidad, en el nombre de Jesús recibe el milagro, en el nombre de Jesús recibe lo que Cristo ya compró para tu vida en la cruz. Y créelo con todo tu corazón. Y cree que en esta semana, si te tenés que hacer un análisis, anda con fe. Si tenés que ir a buscar un estudio, hacelo con fe, que vas a recibir buenas noticias de parte del Señor. Cree que Dios en este momento está haciendo un milagro, y cree que cuando obtengas las nuevas noticias serán buenas nuevas de sanidad. Quizás no lo puedan creer, quizás no lo puedan explicar, pero ese será el
natural, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay prueba que pueda contra el poder de nuestro Dios poderoso. Y ese Dios se está moviendo aquí en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. En el nombre de Jesús creemos. En el nombre de Jesús confesamos tu palabra y declaramos sanidad en nuestros cuerpos, sanidad en nuestros seres queridos, sanidad en nuestra familia, sanidad en cada cuerpo enfermo, en el nombre poderoso, en el único que es nombre sobre todo nombre, en aquel que murió, que resucitó, que está vivo y está en este lugar. En el nombre de Jesús nos declaramos sanos. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.